20 minutos cambiamos de tema para meternos a un tema impresionante e increíble. El título de la crónica se llama Ejército on Tour. Así es. ¿Qué me diría usted, Milla, al respecto? Ejército on Tour es una nueva arista, bien digo, del caso Milico Gate. Si yo le dijera que hay, o hubo más bien, militares que viajaron con sus familias, con sus hijos, hasta con la suegra, a resorts, todo pagado, todo por supuesto con dineros públicos, ¿qué me diría usted? Es un nuevo escándalo que involucra por supuesto al Ejército de Chile. Todos los detalles en el siguiente informe. Dentro de sus testimonios lo que aparece es que ellos no creían que fuera algo malo porque en definitiva la gente que vino antes de ellos también hacía esto mismo. Se iban cambiando, digamos, estas diferencias de plata del pasaje que originalmente se había escrito en esta factura por servicios o por plata que finalmente se triangulaba a los funcionarios. Pero lo grave que genera esto justamente, ¿no es cierto?, es la pérdida de la confianza de las instituciones. Cuando se traspasa un umbral de desconfianza es muy difícil que se vuelva a restablecer esto. Resguardamos la paz. Acusados de llevar a la esposa, a sus papás, a sus hijos y hasta a la suegra en cómodos viajes, todo incluido al Caribe, a Estados Unidos, Europa y a playas paradisíacas. Todo a través de presuntas irregularidades que tienen en el ojo del huracán nuevamente a funcionarios del Ejército de Chile. Por ejemplo, cotizamos un viaje conmigo, te estoy hablando de ejemplos reales, con mi suegra, con mi señora, con mis hijas, a Punta Cana, a la Riviera Maya, a Tulum, a Cancún, a Orlando, se pagaron parques de diversiones también. Ejército on Tour es la nueva arista del llamado caso Milico Gate, que tiene directa relación con agencias de viajes. A través de ellas, algunos funcionarios del ejército pedían cotizaciones para viajes oficiales por el mayor precio posible. Después se realizaba la devolución del dinero o se ocupaba para viajes personales. Esto implica que varias agencias de viaje que en el fondo operaban con el ejército para venderle pasajes, para viajes oficiales, para comisiones de servicio, ciertos funcionarios de estas agencias de alguna forma se ponían de acuerdo con una serie de oficiales, de coroneles, de funcionarios del ejército para cambiar de alguna manera o cotizar a otros precios los pasajes oficiales de un viaje. De esta manera, los principales cuestionados eran ciertos personeros del ejército, altos mandos que se habrían quedado con dineros públicos. Había muchas comisiones de servicio que se asignaban a Washington, a Estados Unidos, por razones obvias de ser una capital donde se ven temas de defensa. Y particularmente los ejecutivos de dos agencias de viajes que ya fueron formalizados, digamos, de Tour Avión y de Tupper Viaje, lo que hacían era cotizar estos pasajes en la banda de precios, es decir, cuál es el pasaje más caro que tú puedes comprar eventualmente para viajar en este tramo. Se compraban estos pasajes, se emitían estas facturas con la glosa que originalmente había solicitado y autorizado el ejército, pero lo que se hacía después era que ese pasaje se devolvía o se refacturaba y con esa diferencia de precio respecto al pasaje real que se había comprado, habían dos alternativas. O se le devolvía parte de la plata a estos funcionarios, o bien a sus cuentas, digamos, autorizados, pero a sus cuentas personales finalmente, o bien ellos pedían que se le metieran otra serie de viajes. ¿Qué tipo de viaje? Miami, Punta Cana, estadías en la Riviera Maya, estadías todo incluido en Cancún. Con recursos públicos hacían pagar al Estado los pasajes más caros, después se iban en uno barato, quedaba un poco de dinero importante ahí. ¿Qué hacían con ese dinero? No lo devolvían al Estado, lo ocupaban para invitar a los hijos, a las mamás, a las parejas, hasta a la suegra, de viajes por el mundo. Queda más reportaje, pero está Natalia con nosotros, Natalia Saavedra del Mostrador. Está Rafa Cavada, que ya se une aquí al panel. Vamos al corte, volvemos de inmediato. Quédate aquí en Contigo en la Mañana. De esta manera, los principales cuestionados eran ciertos personeros del ejército, altos mandos que se habrían quedado con dineros públicos. Había muchas comisiones de servicio que se asignaban a Washington, a Estados Unidos, por razones obvias de ser una capital donde se ven temas de defensa. Y particularmente los ejecutivos de dos agencias de viajes que ya fueron formalizados, digamos, de Tour Avión y de Tupper Viaje, lo que hacían era cotizar estos pasajes en la banda de precios, es decir, cuál es el pasaje más caro que tú puedes comprar eventualmente para viajar en este tramo. Se compraban estos pasajes, se emitían estas facturas con la glosa que originalmente había solicitado y autorizado el ejército, pero lo que se hacía después era que ese pasaje
pasaje se devolvía o se refacturaba, y con esa diferencia de precio respecto al pasaje real que se había comprado, habían dos alternativas: o se le devolvía parte de la plata a estos funcionarios, o bien a sus cuentas, digamos, autorizados, pero a sus cuentas personales finalmente, o bien ellos pedían que se limitaran otra serie de viajes. ¿Qué tipo de viaje? Miami, Punta Cana, estadías en la Riviera Maya, estadías todo incluido en Cancún. Aquí hay que entender, dice la periodista que investigó el tema, que quienes serían responsables son los funcionarios de las agencias de turismo, que cambiaban los lugares de los viajes e incluso agregaban a otras personas cercanas al alto mando del ejército. El funcionario que realizaría el viaje se contactaba con el directivo o empleado encargado de gestionarlo en la respectiva agencia de turismo. Previo acuerdo, realizaban modificaciones al viaje, variando la ruta, las fechas, los destinos, incorporando pasajeros no autorizados. Así se agregaban alojamientos en hoteles y exclusivos resorts, como estos, con todos los gastos pagados. Creo que es una investigación judicial que va finalmente a limpiar la institución de estas malas prácticas que durante años permitían que fuera defraudado el patrimonio fiscal y que fuera además un pésimo ejemplo para todo el resto de oficiales y no oficiales de una institución que debe ser muy cuidada por la ciudadanía. Si hasta los más grandes parques de entretención estaban entre los privilegios a los que optaban los altos mandos de la institución. La sanción principal tiene que ser una sanción penal, de cárcel efectiva. Nadie entendería de que un funcionario público que incumple con su juramento militar, con sus deberes públicos, y hace llegar a su propio patrimonio y al de su familia decenas o centenares de millones de pesos, cumplan pena alternativa o cumplan pena de libertad o clases de ética, como en algunas ocasiones la justicia ha decretado. Aquí se espera que hayan sanciones efectivas, sanciones de cárcel, que operen como un efectivo disuasivo para todo funcionario público que decida buscar su beneficio personal y no el bien común. Otros de los lujos incluían arriendos de autos para recorrer los destinos paradisíacos y accesos a todo tipo de servicios. Por un lado, se emitieron facturas ideológicamente falsas, porque tú pones una glosa, pones un servicio que efectivamente se prestó, pero se prestaron otros más que tú no especificaste, pero que además no están autorizados, porque obviamente las platas del fisco no están para que un oficial de ejército se vaya a pasear por Miami, Punta Cana, con la señora, con la suegra, con los hijos, arriende autos en Orlando, como detectaron estas partidas en estas dos agencias de viaje. Y el funcionario del ejército, según consta en la investigación, hacía parte del viaje paradisíaco a toda su familia. Playas de aguas tibias y cristalinas eran disfrutadas por su esposa y su suegra, el recorrido por exóticos lugares con ellas y sus hijos. ¿Con qué dinero se pagaban estos placeres? Con el de todos los chilenos. Muestra que efectivamente había una vulneración grave, ¿no es cierto?, a los procedimientos. Esta era una práctica habitual que se hacía en las Fuerzas Armadas y a veces, ¿no es cierto?, sin la supervisión necesaria del Poder Civil. Recordemos que las Fuerzas Armadas están subordinadas al Poder Civil y por lo tanto los instrumentos de control habrían fallado, ¿no?, porque esta era una práctica que estaba rutinizada y se instalaba tradicionalmente en la cultura administrativa de estos organismos castrenses. Y ahí está el gran problema en las consecuencias que traen estas irregularidades. Un claro acto de corrupción, sostiene este especialista. Bueno, incluye las comidas, incluye el acceso a los espacios dentro del hotel, incluye, ¿no es cierto?, el uso completo de las instalaciones y por lo tanto todo lo que está dentro de los paquetes turísticos que ofrecen las distintas compañías. Eso es considerado derechamente un acto de corrupción, ¿no? No estamos hablando de la corrupción generalizada, pero sí actos de corrupción. La corrupción tiene que ver con el monopolio más la discrecionalidad menos la transparencia. Cuando se dan esos tres elementos, que tú tienes el control de la decisión, que tienes, ¿no es cierto?, o que esto se hace en un marco de poca transparencia, ¿no es cierto?, quiere decir que estamos en un acto o frente a un acto de corrupción, el que debe ser sancionado y el que debe tener, ¿no es cierto?, una fuerte fiscalización por parte de quienes deben controlar a las Fuerzas Armadas. En la investigación del medio electrónico El Mostrador se dieron a conocer otros antecedentes claves respecto a las altas sumas de dinero que se gastaron. Uno de ellos es el coronel Carol Ursúa.
La agencia de viajes Turavión compró un pasaje de menor valor abonando dicha diferencia a la ficha del funcionario. Sumó también emisiones de pasajes Santiago-París-Moscú, París-Santiago, registrando un mal uso de fondos fiscales por $12.085 y exceso de equipaje por $1.813. Sumando ambos montos, la cifra bordea los 10 millones de pesos. Faltan mecanismos internos de control y mecanismos externos. Por un lado, la Contraloría Interior del Ejército, donde también eran los mismos generales de las direcciones de finanzas, de las direcciones del Contralor al interior del Ejército, los que estaban vinculados con esto. Por lo tanto, esas mismas personas, que eran las que se tenían que fiscalizar a sí mismos, fueron las que en algún momento cometieron irregularidades. Aunque parezca increíble, luego la agencia Turavión ordenó pagar el saldo a favor al oficial. El término era exceso de equipaje. El monto, $18.182,020, es decir, cerca de 15 millones de pesos. Son prácticas que eran costumbre dentro de la institución. Ellos decían, o sea, dentro de sus testimonios lo que aparece es que ellos no creían que fuera algo malo, porque en definitiva la gente que vino antes de ellos también hacía esto mismo. Y son estas formas las que de alguna manera han hecho que se orade, que se erosione el prestigio que tienen las instituciones, entre esas las Fuerzas Armadas, que gozaban de una amplia aprobación después del retorno a la democracia, pero esta fue socavándose justamente por los actos de corrupción. Frente a la investigación que hoy se realiza a trabajadores de 2 agencias de turismo acusados de actuar en complicidad con los funcionarios del Ejército, quisimos conocer la posición legal de ambas empresas. A la agencia Tuper Viajes asistimos y, lejos de tener una respuesta, nos increparon y señalaron que no se referirán a este caso. Y esto tenía que ser fiscalizado por el Comando de Fletes del Ejército, que era en el fondo el que emitía las órdenes de compra para autorizar estas facturas. ¿Qué es lo que pasaba y qué es lo que dice la investigación de alguna manera? Que en el fondo el funcionario, o sea, oficial XX, coronel XX, se ponía de acuerdo con el ejecutivo de la agencia de viaje y le decía, mire, factúreme por el pasaje oficial que fue autorizado por esta comisión, pero por debajo devuélvame plata. ¿Cuál era otra fórmula, por ejemplo, en la que se devolvía mucha plata? Estamos hablando a veces de más de $10.000 en devoluciones, por una glosa de exceso de equipaje. Asimismo, fuimos hasta las dependencias de la agencia Turavión, otra de las involucradas. Nos prometieron una respuesta, que hasta el cierre de este informe no tuvimos. Funcionarios militares existían que en el contexto de una comisión de servicio, ¿no es cierto?, estaban en la Riviera Maya, estaban en Punta Cana, estaban en Disney. Entonces la situación es grave y esperamos que esta gente tenga que responder, sobre todo la gente de la agencia, tenga que responder con privación efectiva de libertad por esto ilícito. En cualquier caso puede ser superior a 3 o superior a 5 años incluso. De hecho, existen 3 trabajadores de estas agencias que fueron formalizados, todo en medio de un interrogante que muchos se hacen. ¿Existió o faltó una fiscalización al Ejército? Faltan ciertos controles externos por parte de la Contraloría General de la República, y ahí es donde también se necesitan mayores atribuciones de fiscalización, sobre todo en instituciones de las Fuerzas Armadas, donde la mayoría de los gastos se manejan en secreto. En ese sentido es difícil fiscalizar, pero no es imposible, porque uno tiene que tener mecanismos especiales para, como funcionan en otros países, para instituciones de las Fuerzas Armadas. Incluso este especialista va más allá y nos explica de una eventual responsabilidad política de parte de los ministros de Defensa de la época. Tú le puedes cobrar una responsabilidad política en el sentido de que ellos son los que están a cargo, pero no sé si una responsabilidad necesariamente jurídica, pensando en que ellos tampoco tenían los mecanismos para poder hacer ese tipo de fiscalización. En ese sentido, la pregunta que todos se hacen es si hoy se podría juzgar a esos exsecretarios de Estado. Ellos tienen una labor, un rol de supervisión, ¿no es cierto?, de la labor que estiman ellos, pero vincular a los ministros de turno con un conocimiento o con una complicidad con la actividad ilícita me parece que es un poco remoto. Lo estimo bastante improbable. Para aclarar la postura del Ejército de Chile ante la serie de presuntas irregularidades que hoy se están investigando, nos pidieron enviar un correo electrónico explicando nuestra solicitud. Sin embargo, no tuvimos respuesta.
Pero hay otras presuntas anomalías y que tienen en investigación al oficial Jorge Cortés Díaz, quien en el año 2014 era enviado a Madrid a una comisión. La agencia Turavión emitió una factura por casi $7.000. El mismo día, el oficial canceló igual monto en efectivo. La agencia realizó una nota de crédito y facturó nuevamente el negocio. Esta vez la factura sumó $18.963,59. A esto se suma la figura del oficial del ejército Luis Farías Gallardo, que habría recibido una alta suma de dinero por el concepto de exceso de equipaje. La factura señaló un valor de $12.359, luego en pesos chilenos recibió $4.961.860 pesos. En total, habría recibido cerca de 13 millones de pesos. Uno espera que las instituciones, el Poder Judicial en este caso, ¿no es cierto?, que está viendo estas causas, establezca la responsabilidad y aplique las penas que corresponden, como a cualquier ciudadano de este país que también va a ser sometido a las mismas normas y a las mismas reglas. Eso es lo que uno espera de las instituciones, ¿no es cierto?, que operen las reglas del juego, y eso es lo que de alguna manera es lo que nosotros esperábamos. Hoy la investigación en curso que pone en jaque a los funcionarios del ejército lleva a cuestionarse por las penas que podrían tener ante las acusaciones y si el actual comandante en jefe del ejército podría ser investigado. En primer lugar de tipo penal ante toda esta serie de ilícitos que se han cometido, algunos de forma bastante grosera, con sobreprecios bastante pronunciados en función de comisiones de servicio en las cuales participaban no solo los miembros, sino que también sus familias. Dependiendo del grado de participación que se puede acreditar de los comandantes, es posible vincularlos con algún tipo de responsabilidad, ¿no es cierto?, con algún grado de actuación. En el fondo aquí había un acuerdo entre el funcionario que ya sabía, y además se empezó a correr la voz al parecer que esto se podía hacer de esta manera, porque se repiten todos los casos, que son más de una decena, y aparte es muy importante porque la Fiscalía dice estos son los casos que hasta ahora conocemos, o sea, van a venir más casos. Son los detalles del nuevo escándalo que hoy remece al ejército de Chile, una danza de millones, viajes paradisíacos y el concepto de corrupción, que otra vez es vinculado a esta institución. Una vez más, autoridades en tela de juicio ante el descrédito de la ciudadanía. Una verdadera máquina para defraudar al Estado de Chile, a todos los chilenos. Las platas públicas tenían un tinglado muy especial, pero no solamente la gente del ejército, no, tenía que contar con la venia, con la aceptación y con la complicidad de todas estas agencias de turismo. Estamos con Natalia Saavedra, quien escribió este artículo. Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias, periodista del Mostrador. Muchas gracias por venir al programa. Natalia, cuéntanos un poco el modo de operación en fácil para que la gente lo entienda en sus casas. En fácil lo vamos a hacer bien. Esto se trataba, Julio César y chicos del panel. En el fondo, el ejército tenía una serie de contratos con agencias de viajes, diferentes agencias a través de contratos marcos, es decir, que yo ya tenía autorizada poder comprarle a esas agencias una cantidad de pasajes al año y en una cantidad de tiempo. Entonces yo, si necesitaba irme de comisión de servicio, le pedí a estas agencias una cotización. ¿Qué es lo que empezaron a hacer una serie de funcionarios de alguna manera? Le pedían una cotización, pero el ejecutivo de la agencia o el socio de la agencia de viaje le cotizaba un pasaje ideológicamente falso por la tarifa más cara que había. Recordemos que hoy día nosotros queremos viajar mañana a Nueva York, un pasaje nos puede costar, no sé, 10 veces más de lo que si lo compramos con anticipación, ¿cierto? También un pasaje puede costar 3 veces más con la tarifa flexible que con la base. Exactamente, entonces se cotizaba y se facturaba supuestamente por una tarifa o la más alta, la primera tarifa y la más cara. Pero ¿qué es lo que hacía? La agencia efectivamente, de acuerdo con el funcionario de ejército, estamos hablando de coroneles, de oficiales asignados a misiones a Washington, a Rusia, a diferentes partes, digamos, del mundo, compraban un pasaje baratito, el más barato, para él y para sus cargas legales, porque ellos sí están autorizados cuando están en comisiones de servicio a viajar con cargas legales. Y con esa diferencia de plata que quedaba, la metían a una cajita y la usaban de dos maneras distintas. Una, para pagarse estos viajes y emitir tickets para otros destinos, como lo mencionamos, por ejemplo, la Riviera Maya, pagarse hoteles de lujo con sistemas todo incluidos, los traslados hacia el aeropuerto, hacerse unas escalitas, digamos, entre medio de estos viajes. Y si no, esta plata se la devolvía. ¿Cómo se la devolvían? Porque cuando los oficiales o los coroneles están asignados, digamos, fuera del país, pueden llevar exceso de equipaje. Como se cambian de casa y van con sus familias, pueden llevarlo, pero inicialmente lo pagan ellos. Entonces, una vez que lo pagan, después ellos piden la devolución.
¿Qué es lo que hacían ellos? Viajaban con el equipaje justo, no pagaban ningún exceso, pero con esta línea de crédito después decían que sí habían pagado y se les autorizaba una devolución de plata a cargo de esa cajita que les había quedado a favor. Todo esto en común acuerdo también con la agencia de turismo. O sea, claro, estaban recordemos, siempre al tanto de lo que se estaba haciendo, digamos. Eso es lo que plantea en el fondo el Ministerio Público y la causa, que recordemos que esta causa tiene dos aristas, digamos una marcial y una en la justicia ordinaria. Nosotros esta investigación que comentamos es de la causa que tiene a cargo el Ministerio Público, el fiscal José Morales. Y de alguna manera, claro, efectivamente lo que plantea el Ministerio Público en la formalización del 15 de noviembre, que pasó un poquito colada, decimos, porque estábamos en medio del estallido social, claro, y es difícil también estar atento a todo lo que va pasando. Pero en el fondo el planteo dice: es imposible que los dueños de estas agencias, que son Tuber Viajes y Turavión, que lo menciona aquí el colega en el reportaje, no hayan sabido. ¿Por qué? Porque tú cuando emitías esta factura, luego entraban a tu contabilidad. Entonces tú, cuando haces la contabilidad de todos los años, ves la factura en el fondo y dices: oye, entraron facturas por esto. ¿Y por qué eso es clave, Juan Pablo? Porque en el fondo la agencia cobraba por algo ideológicamente falso. Por el valor máximo. El valor máximo, porque si yo te vendo un pasaje de $3.000, la comisión de la agencia era de entre 3 y 4%. Yo cobro 3 o 4% sobre los $3.000. Pero si te vendo $20.000, ¿qué me conviene más a mí, venderte 20.000 o 4.000? Entonces era mucho más conveniente decirme: mira, hazme la boletita por 20.000. Claro. Cóbrame el 4%, el 3% por los 20.000 y la otra diferencia, bueno, emítete un Punta Cana. O sea, cobraban los impuestos. Los impuestos finalmente se los pagaba el... No los impuestos, la comisión de la agencia. Perdón, la comisión se lo pagaban directamente. 3 o 4% de comisión. Entonces, lo que plantea el Ministerio Público, que ya tiene formalizada a 3 personas de estas agencias, es decir, vamos a ir también por los dueños de las agencias de viajes, claro, que serían formalizaciones que se tienen que venir prontamente, porque es imposible que esto haya sido una cosa que hacía la ejecutiva, por la cantidad de plata que se estaba moviendo. Lo hicieron, porque además... Mira, estos contratos, y hay una parte muy interesante en la formalización, porque el fiscal dice: esto es lo que por ahora hemos encontrado. Recordemos que esta investigación también en una primera etapa la revela también el colega Jorge Molina, Radio Bio Bio, que dice: oye, aquí hay 250 altos mandos que podrían estar involucrados, porque esto parece que era un modus operandi que estamos hablando hasta de un comandante en jefe. Claro, Humberto Viedo está particularmente mencionado en esta formalización del 15 de noviembre por parte del fiscal José Morales. Entonces, al final tú dices... Natalia, ¿no te da la impresión de que fueron tantos años que se normalizó? Se normalizó, y fíjate que es bien curioso, Julio César, porque en el fondo esto cae, como dice uno vulgarmente, por un sanguchito de palta, como decimos en el periodismo, es decir, por alguien que se le cayó el cassette, coloquialmente, y es Sergio Vázquez, que es uno de los primeros investigados por este caso, porque Sergio Vázquez dice: bueno, si caigo yo, aquí caen todos. Y el abogado de él dice: esto era una práctica totalmente normalizada en el ejército, que es algo que hemos visto a través de toda la estafa del Milico. ¿Cómo no se va a normalizar si el número uno también incurría en esas prácticas, ¿no? ¿Y tú me podrías...? Porque además creo que Vázquez había ido al resort más penca. ¿Ah, sí? Estaba picado porque resulta que él se había ido unos fuleritos y los otros que se habían ido, porque aquí lo que hacían, yo leí otros reportajes también anteriores, lo que ellos hacían, Natalia, confírmame, era que iban a ponte tú a Washington. Claro, ese era su destino final. Y esto era pagado por el Estado, pero lo pagaban, ¿no es cierto?, a menos valor. ¿Sí? Entonces les quedaba esta caja. Y entre medio pasaban a Disney. Claro. Y se iban, era una escala, no sea mal pensado, Julito. Estaban ahí en Disney y a la vuelta, como quedaban unos días, porque pedían unos días, pasaban por la Riviera Maya. Claro. Y después volvían. Por Estambul. Y algunos con la suegra, porque el dinero de todos los chilenos da para tanto, porque pucha que se pasa bien con la plata ajena. Entonces invitaban hasta la suegra. Así que ahí era más o menos así, muchos operaban así con esta escala. Pero la génesis del viaje era... ¿Comisión de servicio? La génesis del viaje son todas comisión de servicio, porque particularmente el Estado primero te autoriza la comisión de servicio y luego se autorizaba en el fondo a que se compraran estos pasajes y se emitían las órdenes de compra. Ese es un poco el paseo que tiene que hacer toda esta autorización. Pero ese tipo de pasajeros no son autorizados. No, solamente las cargas legales. O sea, tú no puedes, incluso en algunos de estos viajes está cuestionado que haya asistido la esposa para comisiones cortas de servicio. Si son de larga estadía, obviamente tú puedes viajar con tu familia y eso se autoriza. Pero si es una comisión de corto servicio, como hay algunos viajes a Madrid, tú no podías viajar con tu esposa. Pero por lo tanto, esto estaba ya tan normalizado
que me parece difícil descubrirlo. Está normalizado, por eso te decía yo, en el caso de Vázquez, Carlos, es donde en el fondo empieza como un efecto dominó a decir, bueno, si a mí me pillaron en este ilícito, yo voy a empezar a contar todos los que hacíamos lo mismo. ¿Cómo llegaron a él, Natalia? Entiendo que llegan Vázquez dentro de las investigaciones que se inician, digamos, en asuntos marciales por la ministra Romy Rutherford, que en el fondo tú sabes que esto son una causa que está dividida en la ministra Romy Rutherford y en el Ministerio Público, y esto ya está en el Ministerio Público. Ahora, la mala noticia de esto es que estas penas lamentablemente no son de más de 5 años. Y como hay irreprochable conducta anterior en casi todos los casos, o en todos los casos, es poco probable que haya cualquier pena efectiva de cárcel, aunque esto es un fraude al fisco. Y esto se financió, y eso es súper importante decirlo, con plata de la ley reservada del cobre, plata de todos los chilenos que se puede haber ocupado para otro tipo de ¿De cuánta plata necesidades. estamos hablando si sumamos? Mira, lo conversábamos antes y decíamos, es difícil sacarlo, Rafa se ríe porque es tanta todavía la incógnita respecto a cuánta gente más va a aparecer en esta caja de Pandora, que es súper difícil decir cuánto es. Pero piensa que yo aquí estaba revisando algunas defraudaciones, por ejemplo, la que veíamos que se le reembolsaron $18.000 a un funcionario. ¿Tú sabes, Natalia, por qué esto es tan grave? No sé si el panel comparte conmigo. Exactamente. Rafa, porque, a ver, aquí como ciudadanos, como chilenos, como país, le hemos entregado a nuestro ejército, a nuestras Fuerzas Armadas, nosotros le hemos entregado una cantidad de dinero muy relevante, muy importante, haciendo fe en ellos, con casi nula fiscalización, ¿no es cierto? No hablemos de los gastos reservados. Porque además nosotros lo hemos querido así, porque hemos entendido que ellos tienen que manejar, o entendimos antes, que tenían que manejar una cierta cantidad de dinero, ¿no es cierto?, con discreción y en silencio, porque es la seguridad del Estado, por lo que haya sido. Entonces, aquí no solamente hay un abuso de recursos públicos, sino que también hay un cuchillazo a la fe pública. Sí. Hay un cuchillazo a la confianza que hemos depositado todos los ciudadanos de entregarle recursos gigantescos al ejército, a nuestras Fuerzas Armadas, para que realicen una buena gestión, y que vamos descubriendo que algunos se la gastaron en el casino Monticello, otros se la gastaron en pañuelos viajes, Hermes. en pañuelos Hermes, en flores. Entonces, hay también una traición a la confianza de toda una ciudadanía que honestamente siempre le dio la potestad a las Fuerzas Armadas para que trabajaran bien con este dinero, para que pudieran cumplir bien su función. Yo no sé qué piensan de lo que estoy poniendo en la mesa, Rafa, por ejemplo. A ver, pues tú tienes una caja negra, en la que no hay ninguna luz, es el encuador ideal para la corrupción. Si tú al ejército le aseguras un monto multimillonario en dólares, producto de las ventas brutas del cobre, la principal riqueza de nuestro país, estás creando la caja perfecta para la corrupción. Perfecta, porque nadie va a ir a controlar. Además, nuestras autoridades políticas hace mucho tiempo que decidieron que, como parte de las negociaciones de la transición, con los milicos no se metía nadie, con los militares. Específicamente con el ejército, más aún porque Pinochet era comandante jefe del ejército y general de ejército. Entonces, a lo largo de años, pasado cierto grado en la escala militar, tú ya tenías, digamos, cancha libre para hacer este tipo de maniobras. Cuando se investiga en esta agencia hay que ver qué relaciones tienen con el mundo militar. Tengo un dato muy bueno de darte ahí. ¿Tienen algún tipo de vinculación? Sí, 2 de las formalizadas son casadas con militares. Claro, pues y que trabajaban en perdona, pero no seamos ingenuos, esto es una industria. Sí, te lo comento porque yo lo estuve averiguando y precisamente dije, y se lo pregunté a personas de la causa, y me dicen, no, efectivamente 2 de las ejecutivas están relacionadas con la familia militar, que le llaman la familia y no seamos ingenuos, esto es una industria para defraudar al Estado, a los ciudadanos. Es una industria que tiene, Jorge Molina lo escribió, no sé cuántos cientos de personas involucradas. Ellos ya sabían que compraban el más caro, se ocupaban el más barato, algunos se iban un poco más a pata, y se quedaban con la plata, algunos recaudaban la plata, le entregaban plata en efectivo. Claro. O sea, aquí esto es una industria, con la anuencia, discúlpame ser tan drástico, de nuestra clase política, evidente, que se hicieron los tontos por mucho tiempo, porque muchos sabían y otros iban a comer a las casas, ¿cómo no se iban a dar cuenta? Otros eran amigos, otros se palmoteaban la espalda, otros políticos iban, se juntaban 6, 7 en la misma casa, se daban cuenta de los 4 garzones, los 3 mayordomos, los 5 choferes, los 20 Audi, y se quedaban callados. Y hoy día quieren ser
candidatos a presidente, weón. O sea, de verdad que aquí este tema es muy serio, porque este tema traiciona la fe pública de las personas. Porque la gente, los países sin confianza no pueden vivir. Les quería dar un ejemplo chiquitito porque con la Millaray hablábamos también y hablábamos de la figura que es a lo mejor más oreja, que es Humberto Oviedo, que fue comandante en jefe, y particularmente en el caso de él, se remitió y se hicieron pasajes en estas comisiones de servicios que incluían Baltimore, Miami, Miami, México, México, Cancún, Cancún, Miami, Miami, Santiago. Y ahí él solicitó además la compra de 2 tickets aéreos con hotel y traslado en Cancún, en el hotel Dreams Tulum Resort Spa, todo incluido, y el traslado del hotel al aeropuerto porque probablemente no le alcanzó para el Uber. Ojo, claro. porque ahí recogiendo los boletos en Santiago. Yo les invito a que vean estos hoteles, los busquen en estas páginas para que vean que una noche en uno de estos hoteles por persona sale cerca de 300.000 pesos. Son carísimos. Sin tema, claro, estamos hablando de hoteles de lujo. ¿Y qué pasaba, Natalia, con las devoluciones? Ya Julio decía, hay algunos que le entregaban el dinero en efectivo, esos dineros quedaban guardados en la casa, eran depositados. Claro, mira, lo que pasa ahí, Juan Pablo, en el fondo es que, como te decía yo, estos militares cuando van a comisión de servicio, obviamente como tienen que mover su vida, su familia en algunos casos, tienen autorizado el llevar exceso de equipaje, pero es como no sabes cuánto vas a llevar, lo pagas tú y después tú pides esa devolución. Pero ¿qué hacía? Como decía Julio César, se iban con 2 pilchas, con maleta de cabina. Exacto. Y facturaban después, para darte un ejemplo, 40 kilos de exceso de equipaje. La agencia les hacía la factura y ellos pedían devolución por algo que nunca habían pagado. Ojo, y 1 kilo de equipaje dentro de Europa es carísimo. Es una brutalidad de plata. Entonces así se devolvía. La glosa siempre en todos los casos es la misma, exceso de equipaje para la devolución. Cuando tú no llevaste efectivamente exceso de equipaje, no lo pagaste, entonces se autorizaba, y ahí está lo problemático, porque en el fondo era el ejército el que daba el visto bueno para que se le devolviera en un cheque personal al funcionario esta plata. Qué tremendo. Yo Ahora, me pongo en el lugar, o sea, tú decías que es un cuchillazo a la fe pública o de un civil cualquiera. Imagínate lo que debe sentir también un soldado común y corriente al ver a sus altos mandos incurriendo en esto, cuando se supone que deberían ser más honorables que cualquiera de nosotros, ¿no, Rafa? O sea, aquí el asunto es súper injusto con los suboficiales que no tenían acceso a esto y con los oficiales de menor rango, digamos, porque esto es algo a lo que se llega una vez que ya tiene varias estrellas de los hombros, digamos. Una élite. Claro, o una pequeña élite. Si la simetría rige hasta para las instituciones castrenses, la simetría, la desigualdad y todo, si también funciona acá. Ahora, el punto está en que, y yo me cuelgo lo que tú dices de la clase política, a mí me gustaría saber cuántos de nuestros ministros de defensa han hecho el servicio militar, por último. Lo han hecho, efectivamente. Supieron lo que era marchar, cómo se organiza los costos involucrados. Porque tú lo dices, tú vas a la casa del comandante en jefe y ves 4 garzones. Y dices, ¿la casa es particular o es la casa del mando? Porque hay una casa que ocupan los comandantes en jefe. ¿Te acuerdas de la casa de Locurro, digamos, que terminó siendo un club militar? ¿Con cargo a quién es esto? De gasto reservado. Entonces, ese tipo de organización logística se le escapa a nuestras autoridades políticas porque simplemente ellos tienen maneras de evadir el servicio militar. O no nos vamos a dar la suerte gitano, desde el pie plano hasta los lentes prestados por algún amigo, han sido históricamente maneras de sacarse el servicio militar cuando era obligatorio y ahora que lo es teóricamente, porque en su mayoría se llenaba con voluntarios hasta lo que pasó el año pasado. Entonces, hay ahí una autoridad que se impresiona, se siente muy bien y uno los ve como les crece el pecho, así cuando se forman toda la fuerza y yo, bueno, diga, ministro. Pero viejo, tu labor es ir ahí a ver qué pasó con las lucas. Es imposible que se haga una factura por $20.000 y que después se rechace esa y se haga otra factura por $5.000 y ningún aparato contralor se dé cuenta. Exactamente. Ni en la agencia de viajes ni en el ejército. Ahora lo triste y lo que le decía yo, que en el fondo es súper desmotivante también respecto a estos abusos y también en medio de un estallido social, que tú efectivamente hagas las consultas y el Ministerio Público te diga que aquí tenemos de 3 a 5 años, que es pena mínima, no sé cómo es digamos ahí el asunto. Mira, es súper importante el énfasis que se pone en la infracción que se comete cuando hay estos delitos, la fe pública, ¿cierto?, el patrimonio fiscal y cuando finalmente se dispone patrimonio fiscal de manera fraudulenta. Yo no concuerdo mucho con el tema de las penalidades, esto de decir, mire, las penas son bastante bajas y lo más probable es que estas personas tengan sanciones en libertad. La verdad es que no es tan así. Cuando tú tienes, por ejemplo, reiteraciones de ilícitos desde los periodos del año 2008 al 2014, por ejemplo, 10, 15 delitos, la ley te permite en el fondo que esa reiteración tú puedas aumentar el grado de la penalidad. Y eso te puede llevar incluso a penas de crimen. Es un poco lo que ocurrió, y sin ir más lejos, con el caso de Rafael Garay, ¿no?
que eran estafas puras y simples, ¿no? Él cometió delitos de estafa, como en este caso que son estafas, son fraudes al fisco. Claro. Y a él se le aplicó una pena de 7 años de privación de libertad. Entonces, también la comparación es relevante hacerla. ¿Qué es más grave? ¿El patrimonio fiscal, el patrimonio particular? Claro, lo relevante aquí es proteger el patrimonio fiscal. Y a uno le gustaría, claro, que el persecutor, que la fiscalía en el fondo fuera por lo más gravoso. Que si hay reiteración de delitos, bueno, pidamos la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. Pidamos la pena efectiva como sanción máxima en este caso de delito. Yo no sé con qué medidas cautelares quedaron estas personas, pero dado lo que tú me comentas, lo más probable es que hayan quedado con medidas cautelares de menor intensidad. Pero además aquí estamos frente a una crisis, Carlos, moral. O sea, ¿cómo nadie va a decir, oye, ¿sabes que esto está mal? Claro, yo creo que aquí hay un castigo social al ejército que le va a poner una lápida a una cantidad enorme de años donde ha sido un abuso tremendo. Yo creo que el estallido le puede poner una lápida a todo esto y, como bien tú dices, ojalá que esto pueda tener unas penas reales, ¿no? No simbólicas, porque como ciudadano nos gustaría que le brillaran sus dientes, que después de todo lo que hicieron puedan reírse un poco, ¿no es cierto?, de la gente y manifestar estos abusos a diestra y siniestra. Y cuando estaban inscribiéndose los chicos para hacer el ejército, o sea, el servicio militar como todos los años, ¿no? No sé, alguno del panel preguntó, ¿y este dinero por qué le cobran por inscribirse? Entonces uno dice, es que necesitan ellos dinero, están haciendo un esfuerzo extraordinario, ¿no? Pero cobraban cerca de 12 o 15 mil pesos por inscribirse, incluso sabiendo que no lo vas a hacer. Esas cosas están normadas también. ¿Cuánto hay allí de dinero que se lo lleva el viento? Porque después de lo que ha pasado, lo que uno diga está fuera de norma. Digámoslo de verdad, hoy día es difícil creer en que la ética vaya a determinar alguna acción de parte de los militares hoy en día. Pero lo que pasa es que es difícil también, Carlos, yo creo, porque si vamos un poquito y salimos del ejército, también vamos a otras instituciones. Recordemos que no hace mucho el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, tuvo que devolver la plata a unos pasajes por ir a Harvard a una reunión de exalumnos. Tiempo después, que también lo comentamos en el mostrador. Porque lo descubrieron. Claro, ni siquiera porque él encontró que era cuestión de servicio. Que lo habían invitado. Desde el gobierno, lo llevamos a otra institución. Después el ministro José Ramón Valente, exministro de Economía, llevó al hijo invitó al hijo a unas reuniones de la OCDE. Ninguno de nosotros hola, vengo a la reunión de la OCDE, déjeme pasar, porque era hijo. Recordemos también lo criticado que fue el presidente Piñera y el viaje de su hijo a China. Diplomáticos me decían esto tenía que ver con una situación de formalidad hacia las autoridades asiáticas que era muy relevante. Entonces, cuando vemos que esto es transversal, es una bofetada para la gente. Pero te das cuenta que ahí mira, es la moral del abuso. Exacto. Porque cuando Felipe Larraín después más encima trata de cuchufletear, de que me invitaron porque soy ministro, y empezó a armar una defensa. A justificar algo injustificable. Estamos hablando de una persona adinerada. Además. Por eso digo que una moral del abuso. Claro. Una persona que no le da nada pagarse un pasaje. ¿Pero por qué lo hace? Porque como mucho va a tener que pagar el pasaje de vuelta. Ese va a ser el No, lo que pasa es que yo creo que ahí, Millaray, hay otro tema, que es considerar lo que dice Julio y Rafa, que es que hay un derecho adquirido por ser diferente. Porque la gente de la calle, que a mí me parece muy un poco mirado en menos decir la gente, porque ¿quién es la gente? Pero en el fondo decir que hay personas que tienen derechos sobre otras personas, porque ciertos rangos y ciertos espacios se lo han dado. Es decir, un ministro no es igual a un ciudadano. Entonces yo eventualmente puedo usar fondos del Estado en ocuparlos para algo que podría perfectamente pagarme. Y siendo militar puedo pagarle una vacación a mi señora Cancún, porque bueno, yo estoy prestando un servicio a la patria y agradezcanlo. Claro. Entonces eso es lo insolente en el fondo. Es que a eso le llamo yo la moral del abuso, porque es gente que teniendo recursos, porque nadie podría decir en ese momento que el ministro de Hacienda no tenía recursos para pagarse cupo en la tarjeta, un pasaje a Estados Unidos. ¿Me entendido? ¿No? Más encima invitado. O sea, qué más noble que un tipo que va invitado a hablar de cosas económicas, todo se pague su pasaje ya. No, ni así.
Entonces, estamos frente a casos como este, porque tampoco aquí vemos que los militares fueron a, no sé, a una academia, no sé, en Detroit, no sé, o todos fueron al Caribe, a Disney, ¿no es cierto?, a una luna de miel soñada a París. No hay nadie que se pueda especializar. Y estamos hablando de oficiales que tienen buen sueldo, que después tienen buenas pensiones, digamos, que tienen una mejor vida que el común de la gente. Pensiones maravillosas. Y tienen cómo pagar esos viajes. ¿Cuánto se hacían esos viajes dentro de sus vacaciones? Claro, los hacían a veces, como decía Julio, al volver, como que estiraban un poco el regreso o estiraban la ida o los hacían entre medio. Es decir, si tú, por ejemplo, la comisión se acababa un día 12, la estiraban 7, 8 días más y en la vuelta hacían estas escalas, digamos, para además era durante días de trabajo. Además. Claro, pero además hay una cosa muy interesante que en algunas glosas, cómo está explicado el viaje, porque en algunas no estaban explicados, pero en otras algunos les ponían, entre comillas, futuros negocios. Por eso. Futuros negocios de qué. Claro, futuros de nadie qué. tiene relaciones públicas, digamos. Una cosa por ahí. Me imagino que por cada acción que ellos hagan, sobre todo si van en comisión de servicio, tiene que haber una interpretación escrita de lo que hicieron cada día, cada minuto, prácticamente así deberá ser. ¿Y qué fue lo que aprendí en este viaje? Claro. ¿Con algún certificado? Pero lo que ocurre es que en el medio sí hay una comisión de servicio. Tú vas a una conferencia, vas a una reunión con otros mandos de ejercer un cargo. Vas a ejercer un cargo. Se aprovechaban de esa comisión de servicio para... Esa comisión dura una semana y tú la estudias una semana para adelante y una para atrás. Y esas 2 semanitas, con cargo a todo al erario público, o sea, a nuestros bolsillos, te pagas tu pasada por la Riviera Maya y por Disney. Y además tú sabes que yo creo que mucha gente lo está pensando porque... Cada vez la estadística dice que más chilenos salen del país. Y muchos chilenos van al Caribe y todo. Y se lo pagan en cuotas. Se lo pagan en cuotas. pagando? 12 cuotas. Ahí está la bofetada. La normalización del abuso. La normalización del abuso. Acá hay gente que, por el cargo que ocupan o porque tienen acceso a dinero público, lo que hacen es quitarle al Estado, a nosotros, nuestro dinero para pagarse sus lujos. O sea, y lo malo es que esto está extendido en todas las ramas del funcionamiento público, en la normalización del abuso, ya sea porque el Poder Judicial se contrata a las hijas de un juez, eso lo hemos visto, ¿se acuerdan que el caso de Rancagua detona por aquello? En el caso de los militares donde van... en el caso de la presidencia de la República que lleva a tu hijo en el avión de la FAC. Pero los viáticos del Congreso. Exacto. Tú sabes que hicieron un informe hace poco. ¿A qué iban en estos viajes para afuera los parlamentarios? Y creo que la estadística era el 7% había entregado un informe. De todos los viajes, el 7% había escrito lo mínimo, que era, fui para allá. Me invitó tal persona. Asistí a esta cuestión. Y se trataba de esto, nada más. Y aprendí para enseñarle a mis compañeros en Chile tal cosa. Nunca se supo. O fui a exponer tal situación que sucede en Chile. Ahora también es del todo grave que hay algunos de estos funcionarios, porque para entenderlo bien, en el fondo aquí a quienes se formaliza es a los ejecutivos y a los dueños de las agencias de turismo por las conductas que tenían estos militares que están procesados por la ministra Romy Rutherford. Pero también es súper importante señalar que algunos de los militares indicados acá están todavía en servicio activo. Entonces eso es súper peligroso. Recordemos también que el número 2 del ejército, John Griffiths, cayó por este caso, o sea, sale del ejército precisamente por la lista agencias de viaje. Pero hay otros que a mí me señalan, ojo, que todavía están en servicio activo, asignados a comisiones. Entonces también, ¿cuál es la vara con la que el ejército mide? Claro. El ejército en algún minuto emitió un comunicado que señaló y dijo que no había irregularidad en este tipo de comportamiento. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuáles son las nuevas políticas? Y es necesario recalcar que nadie quiere que los militares no vayan de vacaciones, por el contrario, que vayan. Y nadie quiere que la gente no salga con su familia, queremos que salgan, que lo hagan con sus dineros como todos los chilenos, que lo hagan con su sueldo, que lo hagan bien. Si eso es todo. Vamos a integrar, Carlos, te cuento, porque usted no lo crea, existe, para que vean cómo estamos, existe una comisión de irregularidades del ejército. O sea, existe una comisión de irregularidades del ejército. Y el diputado Leonardo Soto es presidente de esta comisión de irregularidades y se va a integrar a esta conversación. Está con nosotros, diputado, me imagino que usted tiene antecedentes también muy sabrosos de toda esta situación. Me ha tocado entrevistarlo en otros casos porque conoce mucho de cómo operaban, ¿no es cierto?, esta industria del desfalco, estos militares on tour por muchos años, Leonardo. Hola, muy buenos días, Julio César. Un saludo a todo el panel.
Decirte que a mí me ha tocado participar no en una, sino que en varias comisiones investigadoras sobre estos fraudes del Ejército, de las Fuerzas Armadas y también de Carabineros, durante alrededor de 3 años. En consecuencia, es mucho lo que he conocido y comparto la indignación que tienen todos los integrantes del panel y los vecinos en sus casas, porque a nadie entiende cómo se puede haber formado una industria tan grande del abuso, donde acudían tantos recursos millonarios que terminaban en los bolsillos de funcionarios públicos que habían hecho un juramento de no defraudar a su institución, de cumplir rigurosamente la ley. Y aquí uno lo ha visto, lo hemos visto, cómo se paseaban por el mundo, por Europa, por el Caribe, por Disney World, teniendo una vida de lujo totalmente incompatible con la realidad que vivían con sus remuneraciones. Y eso solo se explica por una cultura de la defraudación de los recursos públicos que está muy enraizada profundamente en varias instituciones armadas. ¿Cuáles son las condiciones que favorecieron y facilitaron esta industria, esta cultura del abuso? Sin duda la falta de transparencia. Ellos tienen el privilegio de lo que hagan, no es conocido por la opinión pública, no llega al Consejo de la Transparencia, no es publicado en las plataformas digitales. Diputado, ellos gozan de la reserva o secreto porque dicen que tienen que ver con armamento. Y con eso ellos inician estos fraudes. Diputado, vamos a conversar entre todos acá, lo vamos a unir a usted, intégrese, siéntase integrado como uno más, pero usted tiene detalle sabroso. Cuéntenos qué fue lo que más le llamó la atención de estos viajes. ¿Algún destino en especial, alguna ida en especial? A ver, lo primero es que no tienen ninguna justificación. Yo no sé por qué las Fuerzas Armadas tienen que enviar a Asia, a Turquía, a Europa, a tantos generales, a tantos coroneles en tanto tiempo. Yo entendía, y lo que hemos conocido nosotros, y algunos del panel sabrán de esto también, es de que en la ley de presupuesto de las Fuerzas Armadas se asignaba una cantidad millonaria para viajes al extranjero. Y era tan alta esa partida presupuestaria que después ellos veían cómo se repartían los viajes y buscaban alguna justificación. Y en muchas ocasiones los viajes no tenían realmente ningún fundamento, eran algo que podría haberse destinado a otras necesidades y sin embargo estaban, comillas, obligados a usarlo. Y eran recursos millonarios que permitían que viajaran incluso con la señora, con sus hijos, de la manera que aquí han sido conocidos. La falta de justificación. ¿Qué explica que tengan que estar en el extranjero alrededor de 50 o 100 generales o coroneles o distintos tipos de oficiales en distintas embajadas del mundo? Si Chile los agregados aéreos, no los agregados militares. tener ese servicio permanente a tan alto costo. Bueno, ¿Perdón? Los agregados militares. Los agregados militares. Oye, yo estaba pensando en algo que... Hay hasta agregados policiales, agregados de la PDI. Yo estaba pensando en algo que no me hace mucho sentido. Imagínate, estamos frente a un problema social de una magnitud inmensa, donde los cuestionamientos a quienes han cometido ilícitos o han reclamado de forma imprudente están siendo cuestionados. Frente a un hecho como este, como que uno tiende a quedarse callado porque es tan distinto lo que sucede con ellos. Veo hoy día a una pareja que sale de un saqueo, que no lo justifica en absoluto, con un paquete de papel higiénico, ¿no? Y uno dice, ¿cómo lo critica? Porque está robando. Pero esto le hace perder a uno como la autoridad para hacerlo, porque para donde mire, esto está absolutamente desnivelado, ¿no? Oye, yo les quería leer otra perlita, como dice uno, una pildorita, para que entendamos, como dice, respecto a un saqueo de un pack de confort, digamos, cuál era este saqueo. Y les doy un ejemplo, Iván González López, en el año 2015, oficial de ejército, entonces entre todas sus asignaciones a Washington, decidió hacer una escala en Cancún, pero le gustó tanto Cancún, un hotel, digamos, que se había pagado en Cancún, que después decidió repetirlo, lo hizo primero en Paradisus La Perla, en Cancún, y antes lo había hecho en Paradisus Palma Real, en Punta Cana. Es decir, no contento con uno, después encontró que el paquete era muy bueno y se fue a la misma cadena, pero a otro destino. Entonces, de ese tipo de conductas estamos hablando. Y otra devolución también que se realizó por exceso de equipaje, que era la que mencionaban en el reportaje, por $18.000. Es decir, te reintegran $18.000 a tu cuenta personal, haciendo un chanchullo, en el fondo en el que tú triangulas plata. Y, como decía Julio César, nadie dice nada y a nadie le parece extraño, y la verdad es que aquí seguimos tan amigos como siempre. El tema
muy peligroso, qué tan normalizada está esta práctica. Natalia, de acuerdo a tu investigación, ¿se va a pedir incluso que esos dineros se devuelvan? Sí, lo que pasa, si me permiten, bueno, el ejército ha tratado de que estos dineros sean devueltos. Ya el mismo comandante en jefe ha dictado una circular pidiendo que los oficiales que recibieron estos dineros hagan restitución de ellos, como si quisiera de alguna otra manera borrar los efectos de la falta grave o delito que ellos cometieron. Pero mira, si aquí algo hay que tener en cuenta es que no puede haber impunidad respecto de estos hechos tan graves. Si llegara a establecerse por la justicia que esto fue una simple falta administrativa o una norma mal entendida por los oficiales y finalmente terminan, por ejemplo, condenados a clases de ética, yo creo que estaríamos repitiendo un segundo estallido social mayor incluso que el que hemos vivido ahora, porque nadie entendería que la impunidad sobre hechos tan graves se instale como una política institucional en el país. Por eso la responsabilidad que tiene la justicia, la ministra Rutherford, para poder sancionar severamente estos casos es fundamental. Ahora, diputado, ¿cuáles son las facultades que tienen ustedes como comisión para intervenir en esta investigación? ¿Las tienen? Nosotros hemos intervenido a través de varias comisiones investigadoras que han indagado a fondo en este tipo de antecedentes, en lo que tiene que ver con la obtención de pensiones de jubilación de policías y militares obtenidas al margen de la ley, también en lo concerniente a la adulteración del personal y los desfalcos que se producían en Carabineros a propósito de la política personal. Pero yo creo que hay que avanzar más allá de eso y hay que tener una comisión permanente, no investigadora, porque supone, digamos, asumir ya que hay responsabilidades preestablecidas. Una comisión de control permanente del sistema de la Fuerza Armada y Carabineros. Diputado, es decir, debe funcionar los 365 días del año, citando a todo el personal militar para que se rinda cuenta en secreto ante integrantes de la comisión, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior. Nunca más falta de controles externos a las policías y a las Fuerzas Armadas. Diputado, le voy a preguntar, Natalia, pero yo antes le quería decir a usted, usted del PS, ustedes también fueron gobierno cuando se cometieron estas irregularidades, digamos, y tuvieron ministros como Francisco Vidal, que él ha dicho que está muy arrepentido porque él iba a la casa del comandante en jefe, como ministro de Defensa, y comió y bebió, pero no se dio cuenta, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la autocrítica de la política también, digamos? Porque las Fuerzas Armadas, como las conocemos en Estado de Derecho, ¿no es cierto?, están supeditadas a nuestros poderes políticos. Entonces, ¿cuál es la autocrítica también de la clase política de no haber puesto los puntos en las IE antes y que haya tenido que ser el periodismo, en la mayoría de los casos, los que destape todas estas situaciones? Bueno, yo creo que toda la sociedad, no tan solo la política, también las comunicaciones tienen que hacerse cargo de que durante años fueron colocados como modelo los policías. Carabineros de Chile era la institución que tenía mayor confianza y los... Sí, pero diputado, no demeta a la sociedad completa. ¿Qué tiene que ver el vecino ahora que está encerronada tomando desayuno, haciendo el almuerzo con esto? O sea, pastelero a tus pasteles. O sea, aquí la Cámara de Diputados es una Cámara fiscalizadora. Mira, y legisladora. Bueno, yo en lo particular he presidido varias comisiones investigadoras y mi trabajo está a la vista, pero en la transición, y lo dijo Rafael Cavada aquí en el panel, parece que hubo una ley no escrita de que había que dejar tranquilo a las Fuerzas Armadas, que ellas se mandaban solas, que ellos podían administrar libre y discrecionalmente su presupuesto. Y por eso, y eso tengo un juicio muy crítico, los ministros de Defensa y ministros de Interior dejaron que hicieran lo que quisieran las Fuerzas Armadas y Carabineros con sus patrimonios, con sus asignaciones presupuestarias. Y hoy día el resultado de esa política de dejarlo así, sin duda tiene como resultado este desfalco institucionalizado que ha indignado a toda la ciudadanía. Claro, yo, por supuesto, que hago la crítica a mis gobiernos y a todos los gobiernos anteriores. A mí me falta ahí porque fíjese que finalmente el tremendo escándalo de Carabineros lo descubrimos por un señor que es jefe de cuenta corriente de Punta Arenas del Banco Falabella. O sea, un señor que es un héroe a esta altura, un señor que es un ejecutivo de cuentas del Banco Falabella de Punta Arenas, fue el único en Chile
de toda la gente que investiga, los fiscalizadores, las contraloritos, el único en Chile que se dio cuenta y dijo, no me cuadra lo que gana este señor, este carabinero con la plata que tiene. Y ahí se tira el hilo y llegamos a lo que fue un escándalo de proporciones con maletines de billete abajo de la moneda, pasándose uno a otro, que es una verdadera teleserie, una novela, millones de pesos en maleta, en bolso, que se pasaban abajo de la misma moneda en los estacionamientos, se lo entregaban uno a otro, una película policial, una serie. Entonces, de verdad que creo que la autocrítica tiene que ser mayor, creo que ha sido poquito el aporte que le han... el rol fiscalizador y el rol que han tenido muchas instituciones, no solo recuerda que los diputados. Rafael Harvey, capitán de ejército, fue enjuiciado dentro del hay que ejército. entender que hay muchas redes de protección. Pero también, diputado, yo lo que quería decir es que en el fondo... entender que esta gente tiene redes de protección muy poderosas. Pero también las tiene la Natalia. política, diputado, porque en el fondo recordemos el mal uso que se ha hecho de recursos. Dimos el ejemplo del exministro de Hacienda, que también se denunció por la prensa, y también veamos el ejemplo de las asesorías en el Congreso y el mal gasto de plata que eso ha significado, y todo el reservismo que había en torno, por ejemplo, a revelar efectivamente cómo se gastan las platas, en asignaciones de benzina, en asignaciones de comida, en asignaciones de viáticos, independiente que esa información está mucho más disponible, y eso hay que reconocerlo, que la de las Fuerzas Armadas. Hay acceso, pero también había un secretismo ahí. Entonces, ¿qué intención de la política hay efectivamente de que el aparato estatal sea más transparente? Ahora, si esto hubiese sucedido inmediatamente después del golpe... No, disculpa. Si esto hubiese sucedido inmediatamente después del golpe, uno podría como entender, entre comillas, todo el temor que significa eso, y estamos frente a una transición que de hecho tuvo que ser larga, pero me acabo de dar cuenta que la transición bajo estos aspectos del miedo continúa, ¿no? Porque estos son, digamos, un beneplácito que se permite hoy día el ejército, apelando precisamente a la extensión del miedo en la ciudadanía, que yo creo que hoy día, como se ha enfrentado, está por primera vez perdiéndose, ¿no? Mi parecer... Mira, el sobrepacto político. La democracia ha dado muestras de indignación, y eso es un punto de partida para poder hacer los cambios que Chile necesita. La denuncia que se hizo en contra del exministro de Hacienda, Felipe Larraín, por su viaje a un encuentro de exalumnos en Harvard, la hice yo en Contraloría. Igualmente la designación del hermano del presidente de la República, como embajador de Chile en Argentina, también la hice yo, y creo que ese tipo de acciones que son aisladas muchas veces no hay que despreciarlas por ese carácter, sino que hay que estimularle que toda la sociedad pueda tomar las herramientas que te da la ley de transparencia, la pregunta, Leonardo, análisis financiero. La pregunta, Leonardo, la pregunta, y lo que tiene serias sospechas la gente, y yo también me incluyo, es si usted lo hubiese hecho con su gobierno. ¿Ah? Esas son las sospechas que tenemos, las serias sospechas. Yo no me voy a arrojar aquí a contestarlo, pero por lo menos tengo serias dudas si usted, y se lo digo en la cara, digamos, si usted lo hubiese hecho, si usted hubiese sido si el ministro del Interior o el ministro de Hacienda hubiese sido del PS, como usted. Yo nunca he visto eso. Ese es el problema que tenemos acá. Finalmente, que claro, la denuncia está bien, lo pero... que te puedo decir, Julio César, yo lo que te puedo decir es que primero yo no soy el que está sentado en el sillón de los acusados acá, sino que está... para nada. Y en mi gobierno me tocó presidir la comisión investigadora que vio los fraudes que se hacían con las pensiones de jubilación, lo que se le llamó la inutilidad de segunda clase, las pensiones ilegales de gendarmería, que también tenía que ver con lujos que se daban funcionarios en mi gobierno, y me tocó presidirla, y eso produjo un remesón gigantesco en materia de pensiones de las Fuerzas Armadas. Así que es re importante tener consecuencia y coherencia en esto, y yo creo que por lo menos yo lo tengo. Ojalá que fuera esto mucho más masivo para que pudiéramos realmente corregir una comisión los abusos y los privilegios que todavía permanecen en la sociedad. No es lo mismo presidir una comisión que denunciarlo. ¿Perdón? Pero bueno, no es lo mismo presidir una comisión que denunciarlo. Le digo. No, fui a la justicia también por eso. Sí, claro, pero los abusos de gendarmería no los destapó usted.
Bueno, pero da lo mismo. Lo que quiero decir es que finalmente lo que unos ven de malo en el otro periodo, el otro en el otro, y al final nos vamos así. Lo que uno esperaría es que las instituciones funcionaran tan bien, ¿no es cierto?, que de inmediato saltaran. Que no fueran que cuando funcionan así. Claro. Cuando eso ha pasado, Rafael Hardy, insisto, capitán de ejército que denunció irregularidades, fue acusado de sedición y encarcelado por 22 días por el ejército con un ministerio de defensa que miró como si se tratara de algo en otro país. O sea, y eso, perdóname lo drástico, pero eso nos pone al nivel de un país bananero. O sea, nosotros nos hemos reído en las conversaciones de amigos el fin de semana, de las cosas que ocurren en Perú, ocurren en Argentina, pero son iguales a las que ocurren en Chile. O sea, después de eso nadie va a querer denunciar algún tipo de irregularidad desde el ejército. Denunció que a los conscriptos les cobraban por elementos que tenían que entregarse por cargo. Lo acusaron de sedición y lo tuvieron 22 días preso y le hicieron una operación de inteligencia para hacerle escuchas telefónicas. ¿Dónde están las cabezas de los que ordenaron eso? Porque supongo que el ministro de Defensa debió haber tomado alguna medida y tenemos que llegar ante la justicia. Porque esos niveles de autonomía de las Fuerzas Armadas que pueden operar incluso para encubrir sus malas acciones. Ex fiscal, ¿cómo se combate eso? Mira, la experiencia indica que hay una acción judicial hoy día en la justicia. Tiene que ser muy controlado. O sea, hoy día, con todo el estallido social que tenemos, llama mucho la atención que se sigan manejando importantes recursos públicos por personas que no están idóneas. No hay transparencia en eso. Entonces, hoy día, como sociedad, creo yo que debemos, en el fondo, reducir el aparataje público, ¿no? Reducir los fondos que tienen disponibles las instituciones públicas, optimizar los recursos públicos. Hay mucho dinero hoy día disponible que está siendo mal utilizado. Cada día vemos que las instituciones, distintas instituciones, tienen dineros mal utilizados, mal gastados, mal versados, objetos de fraude al fisco. Sin ir más lejos, en todas las instituciones, por ejemplo, lo que hablaba Rafa también, el jefe de una institución contrata a su amigo, contrata a su pariente, contrata al cercano. Estas son fórmulas de corrupción. Eso es lo que tiene que acabarse hoy día, la disponibilidad importante. Hay que hacer cambios legales. Leonardo, yo te doy la palabra, dale ahora, porque sé que no tienes monitor. Así que yo te voy a dar la palabra. Sin duda, uno puede quejarse eternamente, pero lo que tiene que hacer nuestro país es hacer cambios legales potentes, contundentes, que impidan que en el futuro estas cosas vuelvan a ocurrir. Por ejemplo, lo del capitán Hardy, que acaban de hablar, tiene que haber una protección al denunciante, tiene que haber un lugar fuera del ejército, de la Fuerza Armada, donde puedan ir los funcionarios que quieran denunciar corrupción en su interior. No puede ir donde su superior jerárquico, porque lo que va a ocurrir es que lo va a perseguir y lo va a tratar de intimidar. Tiene que haber protección al denunciante, tiene que haber penas más altas en los delitos funcionarios, tiene que sacarse el sistema de adquisiciones del ejército y colocarse fuera también de la institución donde haya mayor control de Contraloría, del Congreso, de distintas instituciones. Y tiene que haber responsabilidad política personal del ministro de Defensa en todo lo que ocurra en las Fuerzas Armadas, de tal manera que pueda ser destituido ante cualquier falta de las propias Fuerzas Armadas. Son cambios legales que hay que hacer y los cuales hay que impulsar con mucha fuerza. ¿Y cómo conseguimos eso, Leonardo? Porque, por ejemplo, vivimos todo un proceso del financiamiento ilegal e ilegítimo de la política. Y ya hay una sola persona, Orpis, que ha pagado realmente la situación. Que a esta altura Jaime Orpis de villano pasa a ser casi un héroe porque es el único. Archivo expiatorio. Ni siquiera alguien renunció. O sea, ni siquiera alguien dijo... Pero si los corruptores se fueron con clases de ética. Esto de dimos tantas boletas que... Bueno, algunos se enfermaron y todo. Pero lo que quiero decir es ¿cómo solucionamos eso también? No, porque uno ve que, mire, dice, chuta, no... O sea, no, pero hay que decirlo como fue, Julio César, que la clase política tuvo un acuerdo también para... Con el fiscal nacional. Con el fiscal nacional y para que el Servicio de Impuestos Internos dejara de querellarse. El Servicio de Impuestos Internos no se querelló, el fiscal nacional no perseveró en las causas y lo que tenemos es una persona enjuiciada, Orpis. Bueno, por algo él es el fiscal. Moreira dando lecciones por Twitter de moralidad. Por algo él es el fiscal nacional, por algo. Para eso fue elegido. Oye, Leonardo,
estamos aquí con un panel, por eso yo le voy a ir dando la palabra porque sé que no tiene monitor. Bueno, vamos a ir hablando de los distintos temas. Natalia, tú decías, lo más probable es que además estas causas sean los victimarios, digamos, los acusados, ni siquiera paguen con un día de cárcel. Bueno, ahí teníamos un debate de opiniones con el ex fiscal, pero en el fondo tiene que ver con este tema que se, digamos, invoca normalmente en causas con personas que no han cometido delitos anteriores de esta irreprochable conducta. Pero hay otro punto muy relevante y que ahí efectivamente se necesitaría colaboración de la clase política, colaboración del Estado, que es en estos casos y en los casos incluso más grandes, si vamos a Fuente Alba, que dicen, oye, aquí obviamente hay plata que salió de Chile. El tema es cómo la rastreamos. Ahí está entrampada la investigación, que es algo que ha pasado en ambas causas. O sea, tú no llegas y sacas plata del país sin tener un sistema que soporte. Si la plata no debe haber salido probablemente en maletines. Y el tema, para hacer ese tipo de investigaciones se necesita colaboración entre los gobiernos, se necesitan acuerdos donde es el Estado el que también persigue todo ilícito. Tú comentabas, y me gustaría preguntarle justamente al diputado, que todavía de las personas que se están investigando, hay algunos que todavía están, justamente, son parte del ejército. Gonzalo Aliaga, particularmente, de esta acusación. ¿Qué va a pasar con esas personas, diputado? ¿De qué manera se va a regular ese tema? Bueno, lo primero creo yo que hay que respaldar con mucha fuerza el trabajo que están haciendo algunos jueces o juezas que son muy valientes, enfrentando este nivel de corrupción a escala mayor. Y me refiero a la ministra en visita en la Corte Marcial, Romy Rutherford. La ministra, ella ha llevado un proceso donde ha acumulado 400 tomos de investigación, miles de antecedentes para poder obtener sanciones severas y enérgicas para estos altos mandos que han decidido cometer esta clase de delitos. Ella está a punto de perder su destinación en la Corte Marcial. Nosotros presentamos una ley para que pueda prorrogarse por 2 años más su permanencia y pueda concluir esta investigación a gran escala. Lo mismo el fiscal José Morales del Ministerio Público, que acaba de formalizar a personas que dirigían esta agencia de viaje, que eran parte de esta red de corrupción. Hay que confiar en la justicia, hay que entregarle todos los antecedentes y respaldarla, porque la tarea que ellos tienen es fundamental para restablecer la justicia y la confianza a los chilenos. Natalia, tú decías que podíamos esperar entonces en los próximos meses nuevas formalizaciones. Sí, mira, particularmente de los altos mandos del ejército. Claro, mira, particularmente en la causa, lo que van a venir ahora, Millaray, son formalizaciones de otras agencias. Eso en primer lugar, de otras agencias de viaje y probablemente de dueños de estas agencias y no solamente ejecutivos. ¿Por qué? Porque las diligencias que se están haciendo ahora implican periciar una serie de correos electrónicos. Ahí aparece siempre lo sabroso, cuando tú le pones, oye, franjeame el pasaje por Punta Cana, y eso está avanzando buenamente más rápido que la causa en la Corte Marcial, la del Ministerio Público, y ahí se espera, en esa pericia de computadores que ya fueron incautados, que en el fondo surjan nuevos antecedentes y vengan nuevos nombres de nuevos, digamos, travesías y se empiece a conocer y aparezcan nuevas formalizaciones durante 2020. Leonardo, te quiero agradecer, sé que te tienes que ir. Muchas gracias por este contacto. Se lo agradecemos de verdad. Muchas gracias. No, gracias a usted y sigan adelante. No, muchas gracias a usted. Bueno, Soto tiene la gracia de haber bajado prácticamente al hermano del presidente del cargo en Argentina. Ahí Leonardo Soto saltó a la fama, digamos, de frente, porque hizo la denuncia y todo, nadie se atrevía y fue en ese momento. Bueno, estamos conversando de este caso insólito de los milicos on tour, se llama el reportaje. Viajaban con dineros públicos a Miami, viajaban con dineros públicos, se iban de shopping por Florida, por Disney, podían conocer el Caribe, estaban en buenos resorts, se iban de viajes románticos a Europa, a París, y como si fuera poco invitaban hasta la suegra, con platas fiscales, con platas de todos los chilenos. Una situación indignante, porque cuando tú piensas que esto se hace con plata de todos los chilenos, y cuando tú piensas el alza, por ejemplo, en los peajes. Claro. ¿No? O que no hayan aviones que lancen agua para los incendios, por ejemplo. Y tú ves ayer a todos los ciudadanos en Concepción protestando en el peaje. 4.700 pesos una pasada de peaje. Ahora es súper importante ahí, Julio César, explicar, porque de repente a mí me da la sensación que mezclamos todo. ¿Y por qué? Porque cada institución tiene su responsabilidad. Y si lo llamo al tema de los peajes, existen una serie de contratos firmados por el Estado de Chile, y lo dijo, por ejemplo, el exministro de Obras Públicas, Eduardo Vitrán, que dijo, oiga, ¿se acuerdan que salieron anunciando que van a bajar los peajes en esta negociación, estos anuncios sociales del gobierno? ¿Ustedes creen que esto va a ser gratis?
que la concesionaria va a bajar su nivel de utilidad a cambio de nada? ¿En qué momento va a pasar la caja y le va a decir yo te bajé los peajes en medio de un estallido social? ¿Cómo vamos con el contrato? Es importante entender que cada contrato, cada institución, el ejército, el Estado, los contratos del Estado con privados tienen una responsabilidad. Yo les iba a comentar que también en el caso de pasajes y de viáticos, a través de la ley de lobby, existen páginas en internet muy fáciles de revisar donde pueden ver por autoridad cuánto gastan en pasajes, cuántos viáticos utilizaron, y también está la página presupuestoabierto.cl, que es una plataforma que el mismo gobierno ha lanzado, de modo de que la gente pueda informarse y puede exigir información cuando crea que eso no es congruente con el gasto del aparato estatal. Es importante estar encima de eso, entender cómo funciona. Yo lo decía desde el punto de vista incluso algo más básico, que es que cuando la autoridad te dice no podemos hacer esto con recursos públicos porque no tenemos, y tenemos que pasárselo a privados. Entonces, cuando vemos el despilfarro de recursos públicos, el fraude en este caso, el fraude de recursos públicos, tú dices, chuta, también tenemos que luchar por una mejor gestión. O sea, que se gestionen mejor los recursos públicos es relevante para que el país vaya también creciendo. Gestión, control efectivo, eso es lo relevante con los recursos públicos. O sea, que se gestionen efectivamente el gasto de estos recursos de manera óptima y que también haya controles efectivos de Contraloría, de los organismos propios de las instituciones, que finalmente ante cualquier alerta, tú ya lo decías, tuvo que venir en el fondo un cajero de Punta Arenas a detectar el fraude de Carabineros de Chile. Ni la institución de lavado de activos, ni la Fiscalía, ni ninguna alerta fue tomada en esa oportunidad para investigar este fraude. Pero hay una serie de comportamientos además que no tienen que ver con alertas, sino que tienen que ver con comportamientos legales totalmente, digamos, aceptados, como este, por ejemplo, donde el mismo ejército dice no hay fraude o no hay un mal comportamiento, pero mira, cortito, llevémoslo al tema de la salud. Ustedes saben lo difícil, y se los digo en primera persona como periodista, que es saber cuántas camas les compra el sistema público al sistema privado de salud, cuántas entran por ley de urgencia, por qué patología. Porque esa plata fácilmente sí se podría utilizar en los mismos recursos de salud, en reforzar la atención a hospitales públicos. Lo hablábamos el otro día en la radio con Fernando Paulsen, que me decía, oye, hay clínicas que se construyeron porque sabían que el hospital de 3 cuadras no podía soportar las camas. Entonces, para la clínica es negocio redondo, que tú entres por ley de urgencia, entres por ley de urgencia, estás 10 días y tú después le dices al Estado, mira, tuve 10 días que una persona, mi cama vale 800.000 pesos diarios, más los insumos, eso me tiene que pagar porque la persona si no se le iba a morir ahí en la esquina. Natalia, ¿habrá una información fidedigna respecto a la necesidad de hacer esos viajes por comisión de servicio? Se supone que esos viajes, Carlos, previamente eran autorizados y efectivamente ahí sí hay un análisis de que tenían que ir a ejercer ciertos cargos como jefes de ciertas unidades de defensa, asistir a ciertos cursos. El tema es como se volvió esto un sistema, digamos, de defraudación, un sistema de cobro de caja chica, por decirlo de alguna manera. Ahí es donde se comete el error, no particularmente en las asignaciones. Igual el diputado decía lo contrario, ¿no? Que había una plata como grande en general y que después se repartían esos viajes y que muchos de esos no eran necesarios. Eso es lo que decía. Claro, lo que pasa es que ahí habría que saber efectivamente, como decían antes, cuáles fueron los informes que surgieron de esos viajes. Yo explico. Lo que pasa es que ellos ya abrieron un repertorio de viajes que viene en la historia. Claro. Entonces, en algún momento, porque se tiene que haber engrosado en el mando de algún comandante, ex comandante jefe, que no sé quién, digamos, para qué me voy a ir con el carril, esto se tiene que haber engrosado tanto que llegó a unos niveles de lucas que tenían que gastarlo. Y ahí empezaron a mandar a algunos a Tumbactú, a Turquía, a Singapur, a un desfile. O sea, porque era tanto el dinero que... Porque fíjate que en muchas reparticiones públicas lo que pasa es que hay que gastar la plata. Claro. Fijaos que a final de año están obligados a gastarlo si no le baja el presupuesto. Pero el diputado decía que muchos de esos viajes, según su parecer, no eran necesarios. Claro, porque se empezaron a hacer para poder llenar esta tremenda cantidad de dinero. Y entre medio vino todo este uso. Pero yo te hablo un poco, y le hablo a todo el panel, de la ética del abuso que se da en esta familia militar, digamos, en esta élite militar, porque digamos que son los oficiales. Porque, de alto rango. De alto rango, porque no son todos, ¿no es cierto? Lo mismo que pasaba en Carabineros también, con los de la administración. Pero también sean los concejales. Que también se pegan el viaje, que también, o sea, hay una ética que hay del abuso de la teta, ¿no? Bueno, de sacarle la leche a la teta hasta que ya no de más. Se dio un ministro de Estado, pues. Claro. O sea, cuando se da desde raya paje, como diría uno, y eso es lo lamentable. Presidente. Por eso te digo, de raya paje. O sea, exacto. O sea, lo que pasa es que la cultura del winner en Chile es bien mirada.
eso de la pasada, de una pasada, y una pasada significa originalmente ganar plata con información privilegiada. Y es, de alguna manera, que yo nunca he logrado entender, como que todo el mundo cree que algún día le va a tocar a él. Que algún día yo voy a llegar ahí donde se reparte plata a manos llenas, cuando en rigor eso es parte de una élite mafiosa. Que para ser parte de la élite hay que ser aceptada por ella, hay que querer estar en ella. Exacto. Y hay que hacer los méritos suficientes, como la omertá, la ley del silencio. Eso se hace cuando se hace con platas públicas, como estamos diciendo, ya sea desde el punto de este fraude institucionalizado en el mundo de la salud, y después uno ve por qué hay tanto diputados defendiendo el sistema de salud privado, pese a que atiende solamente al 18% de la población chilena. Y hasta los concejales en Río. Claro, entonces lo que tú tienes es una ética que mientras no sea sancionada duramente, una falta de ética, que mientras no sea sancionada duramente va a seguir extendiéndose, porque existe en el imaginario colectivo la idea de que pasado cierto nivel, cuando tú tienes cierto nivel de autoridad, tienes derecho a abusar de ella. Sí. Respaldado por aquel viejo adagio de autoridad que no abusa pierde prestigio. Y eso no puede ser. Pero cuando esto ocurre desde la cabeza del país hacia abajo, la normalización del abuso. En Chile esto es escuela. Pero cuando, o sea, nos creíamos que éramos un país que esto no hacía escuela. Hoy día es escuela. O sea, Bachelet cayó como cayó por el caso Dávalo. Claro. O sea, porque en el fondo, independiente que la justicia puede decir no, quedan sin cargos, que aquí, que allá, que todo, ¿qué es lo que vio la gente? Abuso de poder. Sentirse, tráfico claro, una persona de influencia. que se sentía por sobre la ley. Aquí pasa lo mismo, son los altos mandos, como decías tú, Rafa. Es obvio que los subalternos jamás denunciarían a un superior, entonces eso te da impunidad. Y eso, para mi gusto, es súper injusto con muchos oficiales que hacen su pega y que están convencidos y de que realmente le hacen caso a aquello de el honor, la responsabilidad y el compromiso que requiere el ser parte de una fuerza armada. Lo que pasa es que cuando esto se reitera y metes a 250 personas en el mismo, tú decís todos son corruptos. Y eso es súper injusto y es súper grave con las instituciones. Es súper injusto, pero pasa también que, claro, ellos, además de ser soldados y de servir a la patria, también es su fuente de ingresos con la que alimentan a sus familias. Si ellos el día de mañana denuncian a algún superior por alguna mala práctica, corren el riesgo de quedarse sin trabajo también. Exacto. Y ya lo vimos, hay un ejemplo claro de que eso sucede. Por eso lo que dice el fiscal es tan importante. Cómo antever una situación tan campante, tan bullada, porque como decía mi vieja abuela Ruth, que falleció el año pasado, siempre me decía, en Chile hay que rascar así nomás para que salga sangre. O sea, si tú empezás a investigar una cuestión, si empezás a ver, tú empezás a descubrir unas cuestiones que muchos dicen mejor cerrar los ojos. Pero es el caso de la salida de platas, digamos, del país, probablemente de la defraudación de Juan Miguel Fuentealba, que es una de las tesis que se ha manejado, que dicen, si empezamos a rascar aquí, no solamente va a caer él, va a empezar a caer todo un aparato de gobierno que soportó ese comportamiento. Acuérdate que cuando Fuentealba tiene uno de sus previas de formalización, el abogado, su abogado anterior, Maximiliano Murat, dice, oye, Vidal sabía de esto. Y es una portada incluso del diario La Segunda, el otro día, que Vidal dice, oye, a mí no me metan, yo no tenía idea. Pero en el fondo aquí hay un aparato que para operaciones de esta magnitud tiene que soportar, como tú dices, desde presenciar que había un violinista, digamos, tocando en la casa y preguntar de dónde salían estos lujos, hasta efectivamente si salieron platas del país, hablando de grandes dimensiones de dinero, de defraudaciones de miles de millones de pesos, ¿quién efectivamente miró para el lado, hizo la vista gorda, digamos, para que se cometieran estos delitos? Y ahí es donde hay que actuar, porque como ya está instalado, porque, digamos, la verdad, está instalado. O sea, antiguamente decíamos, este caso, pero ya cuando ya empezamos las boletas de acá, las boletas de allá, la colusión de la farmacia, la colusión del pollo. Oye, llegó un momento que se coludieron los obstetras de Chillán, po. O sea, esa era la noticia, coludido a acusar los obstetras de Chillán. O sea, ya para la cuestión, pues, compadre. O sea, ya entonces tú te empezaste a dar cuenta de que la cosa está fuera de control y con los dineros públicos no logramos generar, y yo creo que ese es un desafío mayor hoy día, generar todos los sistemas de control que cada vez que uno pregunta no hay. No solamente eso, la accountability, las reformas, la responsabilidad, hacerse cargo de tus faltas. Es lo que yo no encuentro la frase en la expresión castellana para decir accountability, que significa que si a ti te descubren robando,
tengas que pagar por ello, no como en Chile que te mandan a clases de ética, te mandan penas. Claro, en Estados Unidos es cárcel. Los delitos de cuello y corbata, los delitos de la clase alta en Chile, se arreglan con 2 palmadas en el poto. Sí. Chas, chas, no lo haga más. Mientras que robarse para el confort en un saqueo significa cárcel. O aquí estamos los que robamos poco. Exacto. Esa es la frase que resulta. Entonces eso termina con gente tomándose la Plaza Italia. Y en la criminalidad existe el estudio de pensar que la persona que comete un delito le cuesta muchísimo dar ese paso. Demasiado. Pero cuando lo da, se da cuenta que era fácil. ¿Cuánto le habrá costado a estos militares acceder a ese primer paso para después, como decía mi abuela, entrar en el camino cebado? Ya resultó y de aquí no hay nadie que nos pare, porque la verdad este tinglado ciertamente estaba muy bien formado. Es que en la clase política y en la clase de poder eso se llama impunidad. Gozaron de una impunidad por demasiado tiempo. Bueno, quizás la siguen gozando, ¿no? Es que eso es lo que yo quería preguntarte, disculpa. Hasta el 14 dices tú que esto puede haber parado, porque a lo mejor... Es que recordemos, Carlos, que la investigación de la ministra Romy Rutherford termina que tiene un periodo temporal también. Entonces esto no quiere decir que las prácticas estén extinguidas, sino eventualmente que hay un periodo puntual en el que tú estás investigando. Julio decía, y lo mencionabas tú recién respecto a los abusos más transversales, y les doy un ejemplo, miren lo específico. Pero hace 2 semanas la Fiscalía Nacional Económica denunció colusión, miren la cosa, en el alimento que le dan a los salmones, las empresas productoras de salmón. Como estaban coludidos, eventualmente después las empresas acusan que el costo de engordar un salmón y, digamos, ponerlo en el mercado es muy caro. Vayan a un supermercado, ¿qué persona común y corriente puede comprar salmón, un alimento que al parecer es saludable, como parte de su dieta? Bueno, pero los que alimentaban los salmones, o sea, la comida de pez que le dan, estaban coludidos para elevar los precios. Entonces, hasta ese nivel de cosas tan específicas llegan el abuso de ciertos mercados y de ciertas instituciones. Hasta entonces, nosotros nos coludimos con Canal 3 para irnos comerciales. Eso pasa, la gente reclama y se coludieron. Se van todos comerciales. Hasta llega a este nivel ya la cuestión. Y no está bromeando. Oye, estamos libres de esto ya. Oye, Vamos a ponerle un poco de humor esta mañana porque menos mal que es viernes, porque terminemos con una bola de espejo aquí bailando. Natalia, yo veo a un general, como cuando uno lleva a los niños a Disney, llegan con unos gorritos de Mickey, con unos cablecitos y las orejas se paran. Imagínate un general o un comandante llegando y el primer saludo es hacer así y su orejita hacer así. Que en el fondo es... Wichibirichi. Es como burlarse, Natalia. Es como burlarse. Y en ese sentido, lo conversábamos delante, ¿no? La pena que ellos arriesgarían, ¿no? ¿Esos dineros podrán ser devueltos? Creo que lo tomado y lo bailado, como dice ese dicho, ya... Claro, lo comido y lo bailado no te lo quita nadie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a devolver los tragos a la perla en Cancún? Imagínate, ¿no se puede, por ejemplo, eso? Hacer un inventario de, ok, se gastaron $18.000 tal persona y eso usted lo tiene que pagar como sea. Lo que pasa es que en estos delitos están asociados principalmente al perjuicio que tú provocas. Si tú provocaste un perjuicio de $20.000, $30.000, obviamente la sanción penal, que tiene que ver con la privación de libertad o no, dependiendo un poco de las atenuantes que tengan, también incorpora lo que tiene que ver con la sanción pecuniaria. Es decir, cómo el Estado trata de recuperar esos fondos que tú malversaste. Y para eso está la intervención del Consejo de Defensa del Estado, que es el organismo que en el fondo tiene que velar porque estos dineros puedan ser recuperados, ya sea a través de bienes que fueron adquiridos con estos dineros, vehículos, inmuebles, de distintos bienes que tú puedes adquirir, incluso depósitos a plazo, fondos mutuos, que pueden ser incautados o retenidos durante la investigación y que finalmente, al término de ella, junto con la condena, también tiene un objetivo principal que es recuperar bienes para el Estado y así resarcir en definitiva el perjuicio. Natalia, ¿los viáticos también estaban incluidos en estos viajes? No, al parecer por lo menos acá no se lee asignación de viáticos, se lee solamente, como te digo, la factura por la compra de los pasajes y por la devolución por exceso de equipaje, más todos los gastos, digamos, que venían en estas partidas para ir a hacerse estos tours. Quiero buscar en internet la perla Cancún, estoy picada. Oye, siempre estuve en uno de los que mencionaste. ¿Estuviste? Sí, estuve en el Paradisus de Punta Cana. Sí, bueno. Con mi plata sí. Y bueno. Plata bien ganada aquí. Pero eso es lujo, digámoslo. No, o sea, sí, digamos, no es lujo porque hay unos muchísimo más caros.
pero es un hotel. No, ese es diamante, ese es diamante, no estrella. Es un hotel caro, pero es que pucha, hay unos que son más. Claro, hay unos más millonarios. No es de jeque árabe, pero es un hotel caro. Pero hace así le llega una piña colada, ¿o no? Tenéis todo tipo de servicios. Es de ese estilo, lo que se estira y se sigue. Y 2 piña coladas con un masaje. Te ponen una pulserita y tú, claro, con esa pulserita puedes hacer lo que se abren quieras, las puertas del cielo. Claro que sí. Pero una pulsera Swarovski. No, eso es Maipú. No, ese es un sol de Maipú. A su orden, mi capitán. Se le ve la pulserita aquí. Pero te tiráis en la playa y haces así y piña colada. Todo el día. Pero aquí salen personajes de libro, porque Natalia, tú que lo has reporteado más, Fuente Alba, un personaje... Y las cosas, literario. no se olviden de Anita Pinochet. No la olviden. La señora... Porque en una de las declaraciones que yo le vi dice que ella que encontraba de una ordinariedad total preguntarle al marido dónde sacaba la plata para pagar la tarjeta de crédito. Cosa más ordinaria. Yo sería muy mala, pero yo le pregunto a mi marido que me dé todo el rack de lo que gasta la plata aquí, el Excel. Pero no quisiera ser su marido, Natalia, después de su participación acá. Se lo digo al tío, saluda a Simón. Voy a pagar con creces esta visita. Esta visita va a tener que... Voy a pagar la cara. Mario es terrible mino. Por eso. Oye, bueno, la verdad la situación es que Fuente Alba, por ejemplo, nos regaló un personaje de literatura. Él era él decía que era un buen inversionista. Cuando empezamos a conocerlo, el tipo era... Y tenía también, era excéntrico, ¿no? Con su señora. Excéntrico, con Anita, que además es súper estrecho el vínculo matrimonial que ellos han tenido porque ella nunca lo ha querido delatar, fíjate. Siempre ha dicho que no sabe, y los interrogatorios han sido muy complicados con ella, porque siempre ha sido muy hostil, al menos en este caso. Y una de las gatillas que se ha tratado de apretar es eventualmente que ella incluso puede ser formalizada, porque está encubriendo, digamos, algo que sabía o a todas luces era irregular. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho ella? Oye, esto era totalmente habitual. Yo de dónde sacaba la plata a mi marido no le preguntaba. Yo iba a los viajes, compraba los pañuelos en Hermes, iba a Louis Vuitton, y la verdad que rasca preguntarle a tu marido dónde está financiando esta vida que al parecer no era acorde a su sueldo. Pero Natalia, ¿cómo, por ejemplo, llega la señora de Fuente Alba, Anita, a regalarle pañuelo a la señora de... Mira, hay una cosa súper interesante. Puedes regalarle un galván, ¿Cuánto cuesta uno de esos pañuelos? Como 350 lucas el chico. Pero a lo mejor tenía un convenio con una gran empresa y el descuento lo sacaba después y recibía algún dinero extra. ¿Sabes qué? Se especuló eso. ¿Que era chino? Se especuló, oye, era tanto el valor del pañuelo. No, pero es que ahí tú que hay registrado, el pañuelo tiene un número. Un número, por eso, pero un pañuelo chico de 350 lucas, que era como el regalo cuando salís de la comida. Claro. Que te regala así tú... Yo regalo un dulce. Termináis de comer donde tu jefe que te invita a comer y van saliendo y les tienen un regalito. En vez de los embutidos, esa canasta de embutidos, en vez del canastito con el chocolate, claro. En vez del chocolatito, acá era un pañuelo de 350, 380 lucas, el más chico. Ya. Pero ¿cómo llega esa idea? Porque... Mira, hay una tesis súper interesante, yo no la conozco, pero a lo mejor ustedes, alguno se acuerda, porque ella tenía muchos vínculos también como con la socialidad, a lo mejor Juan Pablo, tú te acuerdas. ¿Ustedes se acuerdan de la fallecida chef Verónica Blackburn? No sé si la escucharon alguna vez. Sí, del matinal. Ella en su declaración dice que era íntima amiga de Verónica y que Verónica le pasaba grandes sumas en efectivo para comprarle matute en el extranjero. Esa fue una de sus coartadas. Le dijo que le pasaba de a $10.000 para traerle cosas, entre ellas los pañuelitos y las cositas y las del extranjero. Entonces, ¿qué es lo que dice el Ministerio Público? ¿Qué sentido que una persona como Verónica Blackburn, primero que falleció y no le podemos ir a preguntar si efectivamente esto sucedió, pero además que salía del país muchas veces al año? Por el estatus que ella tenía, salía muchas veces al año y por su profesión. ¿Para qué le iba a encargar a esta señora y le iba a pasar sumas en efectivo para que efectivamente le trajera matute de afuera si ella podía salir de Chile cuando quisiera? Pero eso es parte de la declaratoria de Anita Pinochet. Pero cuando regalaron estos pañuelos, que ya imagínate un regalo de este nivel, o sea, Louis Vuitton quedó chico. Está una escalera arriba de Louis Vuitton, que el que conocemos nosotros. Entonces, estos pañuelos. Y cuando salen los primeros, me acuerdo que, no me acuerdo si Mirko Macari, que fue director de Mostrar mucho tiempo, o Jorge Molina, uno subieron esto y me dijeron, no, bueno, si se especula que son chinos. Son falsos. Porque claro, era tanto el valor. ¿No es cierto? Es como que tú terminé una fiesta y te empiezas te regalan unas carteras Louis Vuitton o un Rolex, que tú de la nada tomas un Rolex. O sea,
tú decías de Paraguay, o sea, conociendo a mi amigo, se JP regaló un rol que este es de Paraguay, de Ciudad del Este. En cualquier momento se destiñe. Después lo ve Rodex. Entonces el nivel de regalo era tan alto que los periodistas que ya estaban husmeando los lujos de Fuentealba de mucho tiempo. Que fue una denuncia anónima además en un principio. Claro, y estaban husmeando todo. Empiezan a decir, no, si tienen que ser falsos, tienen que ser persa, los compraron. No eran relojes acuáticos, antiacuáticos. Te bañabas, se le salía el oro. No, pero ojo que las supuestas copias eran tan buenas que venían con el certificado. No, pero eran originales. Claro, eran originales, claro. Por eso venían con el certificado. O sea, era un regalo tan valioso, era tan grande y tan inesperado además, y un pañuelo era tan absurdo, digamos, que los periodistas en un primer momento pensaron que eran falsos por eso, o sea, ni siquiera daban fe, no daban cuenta de lo que estaban. Tú hablaste de que Vidal fue a un par de cenas. ¿Trajo algún regalo de allí? El exministro de Defensa. Yo no sé, yo vi a Vidal nunca lo vi más compungido que cuando uno lo tuvo que entrevistar por el tema de... No, porque finalmente está claro que ellos sabían que había una situación extraña. Yo no sé si la lograron dimensionar, pero si no la lograron dimensionar también es porque esto ya todos estaban con la mirada para el lado ya. O sea, mira, llegó un momento en que los lujos de Fuentealba eran tantos. ¿Cuántos autos tenía? Que eran absurdos. Nosotros la bautizamos a la esposa, le pusimos la Lucía Chica. Claro. La Lucía Chica. Que saben en honor a... ¿Ya saben a quién?